Buenos días a todos los que se están conectando a esta sesión. Les agradecemos su puntualidad y les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Para aprovechar estos primeros momentos en lo que toda la gente se va conectando, aprovecho para presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Trejo, yo soy gerente general de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina, con sede en la Ciudad de México. Esta cámara representa los intereses de las empresas mexicanas en Argentina y argentinas en México. Y pues bienvenidos a esta sesión que, como ustedes saben, hemos denominado América Latina y México ante el nuevo contexto Estados Unidos-China. Queremos agradecer de forma muy especial a la Cámara de Comercio Argentino-Mexicana, que es nuestra contraparte y tiene sede en Buenos Aires. Ellos desde el inicio han mostrado muchísimo interés por este tema, así que han participado y han extendido la convocatoria a sus empresas socias. Saludamos y le damos la bienvenida al presidente de esa Cámara, que es el señor Gabriel Sbruzzi, y a su director ejecutivo, Luis Díez. Como siempre, tenemos la presencia y le agradecemos de los funcionarios de la Embajada de Argentina en México. En esta ocasión nos acompaña el ministro Alejandro Torres Lepori y el consejero Santiago Sinopoli. De la misma forma, tenemos la presencia de la Embajada de México en Argentina a través del ministro Armando López Trujillo y la consejera Galia Sandoval. Dentro de nuestra audiencia siempre tenemos un panel muy interesante y muy representativo de la relación, así que tenemos representantes de cámaras industriales, sectoriales, organismos de promoción comercial y empresas que representan diferentes sectores, así como es la relación entre México y Argentina. Tenemos sectores de la energía, automotriz, siderurgia, software, turismo, agroindustria, logística, sector financiero, presencia de universidades, despachos legales, despachos fiscales, cadenas de restaurantes y también de empresas importadoras y exportadoras de granos. No me quiero extender, obviamente, porque el ponente que tenemos el día de hoy queremos aprovecharlo al máximo, así que aprovecho para saludarlo, darle la bienvenida, agradecerle que el día de hoy esté con nosotros y procedo a presentarlo. El doctor José Luis de la Cruz es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC, es presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, es profesor de cátedra en el doctorado de Ciencias Financieras de la EGADE Business School y es profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Obviamente esta es una síntesis de su amplio currículum. Para que esto sea un diálogo también muy interesante y muy dinámico, hemos invitado a que nos ayude a moderar esta sesión a Jesús Flores. Saludo y le doy la bienvenida y obviamente agradezco su presencia. Él es miembro del Consejo Directivo de esta Cámara y es director de Relaciones Institucionales de la empresa Tenaris Tamsa, empresa que ocupa la vicepresidencia de nuestra Cámara. Antes de darle la palabra a nuestro moderador, quiero comentarles que esta sesión se va a desarrollar en 3 bloques para ir abordando 3 temas específicos. El primero es el contexto global y conflicto China-Estados Unidos. El segundo es cómo afecta esto a América Latina. Y el tercero, cuáles son los retos y las oportunidades que se vislumbran. Estos bloques van a desarrollarse en un tiempo específico para que podamos abordar todos los temas. Y me disculpo de antemano porque cuando nos vayamos extendiendo a lo mejor en algunos, voy a intervenir para que podamos ir cerrando. Como siempre, esperamos que nos hagan sus preguntas a través del chat para que estas, si a través de la sesión ya se han desarrollado, no se volverán a tocar, pero si falta abordar alguna de ellas, con gusto lo haremos al final de cada bloque. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a nuestra audiencia y por favor, adelante, Jesús. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. José Luis, mi gratitud por haberte creado un espacio para participar en esta charla. Enfatizo, José Luis de la Cruz es un prolífico escritor, profundo analista, ocupada agenda. Todos los días lo vemos en conferencias, prensa escrita, televisión, redes sociales.
Es verdaderamente impactante la presencia que tiene José Luis en los medios, donde vierte su opinión sobre el contexto global, sobre la economía mexicana, sobre diversos ámbitos de la vida económica global y doméstica. Para entrar al primer bloque mencionado, el contexto global, a fines del 2019, José Luis, veíamos que los Estados Unidos iban en una ruta prácticamente de crecimiento pleno. El presidente Trump prácticamente parecía que había asegurado ya su segundo periodo, había librado todas las adversidades políticas que se le habían presentado. E incluso se daba la posibilidad de enfrentar y estar en un conflicto con China, quien diría, entre paréntesis, me parece que ha sido uno de los principales beneficiados, si no es que el más beneficiado con el proceso de globalización y que indiscutiblemente afectó la industria del resto del mundo, la manufactura, particularmente en los países desarrollados, tomó liderazgo de las cadenas globales de valor. De repente viene la pandemia y vemos una confrontación cada vez más severa. Vemos en la prensa la prohibición que hace Estados Unidos a la compañía Huawei, el enfrentamiento que existe por Hong Kong, las declaraciones amenazantes del secretario de Estado Pompeo la semana pasada en relación a China. Vemos una situación de conflicto. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se dice que el mundo cambió. Otros dicen que el mundo ya había cambiado y que simplemente se enfatizó ese cambio que venía de algún tiempo atrás. Que nada será igual y que incluso hay que estar muy atentos a lo que sucede en las elecciones en Estados Unidos, si gana Trump o gana Biden. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿dónde estamos parados en el contexto global? Y la segunda pregunta que haría para este bloque es, ¿qué tan importante es entenderlo para nosotros, para los empresarios, para las decisiones de negocio, para las decisiones de invertir? Entonces, este serían el par de preguntas con las que me gustaría que abriéramos el primer bloque. Y al final del evento, al final de la charla, me gustaría que pudiéramos cruzar 2, 3 reflexiones que pudieran ser nuestras conclusiones para los que están participando como audiencia en este evento. Gracias, José Luis. Gracias, Jesús. Gracias, Laura. Muy buen día a todos. Es un placer poder dialogar con ustedes. Estoy poniendo la presentación y digamos que un tanto mi punto de partida es que estamos viviendo probablemente el mayor cambio estructural a nivel global desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tomando en consideración el punto de partida, yo creo que estamos en un momento en donde, a diferencia de al menos los últimos 100 años, en lo que es Europa, Estados Unidos, llegamos sin un proyecto de orden global. Es decir, los cambios que estamos viviendo no tienen, a diferencia, por ejemplo, del fin de la Segunda Guerra Mundial, un plan Marshall que tenga como objetivo algo más que los propios Estados Unidos. La propia Unión Europea, su proyecto integrador, quedó un tanto pausado por la salida de Gran Bretaña. Y en ese sentido, el único gran proyecto de orden global está emanando de China. ¿Qué es lo que tenemos en este instante previo al COVID-19? Llegamos con un mundo ya fragmentado, es decir, esta fotografía yo creo que resume todo, ¿no? Es decir, se rompieron las alianzas que se habían tejido después de la posguerra,
A diferencia de otros momentos, se llega con una discrepancia hecha pública entre Estados Unidos y sus principales aliados europeos. Esto que salió hace un par de años, ya 3 años, en donde Angela Merkel dice, bueno, Estados Unidos y Gran Bretaña ya no son enteramente confiables, pues resume al final del día esa fragmentación que ocurrió entre Europa y Estados Unidos, que además se pudo extender o se extendió a también esa fricción, por ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos puntos que no pretenden agotar la temática, lo que intentan presentar son algunos de los elementos que habían estado flotando antes de la presencia del COVID-19. Una guerra que llamamos guerra comercial entre Estados Unidos y China, yo creo que ahí es uno de los primeros errores que hemos cometido. No es una guerra comercial, es una guerra de orden geopolítico y geoeconómico que va a definir el siguiente hegemón, al menos por lo menos los siguientes 50, 70 años. Y que después de la caída de la Unión Soviética, pues como que habíamos dejado de lado un tanto ese hecho. Esto llegó o está llegando a cuestionar el rol de organismos internacionales. Por ejemplo, hoy la Organización Mundial de Comercio está en vilo. El TEMEC refleja el inicio del comercio administrado, es decir, dimos paso de un tratado de libre comercio en América del Norte a un tratado en donde es comercio administrado en función de los intereses de Estados Unidos. La creación de un acuerdo transpacífico, polémico, desde su origen, como veremos, que tenía tintes de orden geopolítico y que al final del día representa un desafío para los intereses de Estados Unidos. Evidentemente que con visión de mayor largo plazo está China, con, por ejemplo, 2 proyectos, su ruta de la seda y el hecho en China 2025, que no es algo menor y que quizás es algo menos conocido, pero en donde nos da una idea de lo que está planteando China con rumbo al 2050. Y lo que nosotros llamamos la inevitabilidad asiática. Al final del día, lo que se ha tejido allá es los elementos de capacidades productivas que le están dando ventaja en este momento a China. No podemos dejar de fuera a Rusia, la India, y cómo está jugando en función de su poder energético y estratégico, aunque económicamente es mucho menor, pero que juega de manera muy bien hecha, muy eficaz las cartas que posee, y el ascenso de la ultraderecha en Europa. Esos factores ya estaban presentes. Entonces, cuando Jesús menciona muy bien si el mundo ya estaba cambiando, ya había comenzado a cambiar, pero el COVID-19 le acabó dando un efecto todavía mucho más profundo y probablemente de mayor largo plazo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que recordar? Pues normalmente la agenda de Estados Unidos es la que había estado dominando en el mundo. Henry Kissinger lo puso muy claro en su libro La diplomacia, ¿no? Al final del día, Estados Unidos es muy pragmático, tanto hacia afuera como hacia adentro. Es decir, hacia afuera el mensaje era no intervenir en los intereses de otros estados, pero siempre ha empujado porque sus valores son de orden universal. Y la democracia, por ejemplo, es un elemento. Sin embargo, no era el único. Si ustedes ven este pensamiento de quien empujó la reconstrucción de Europa después de la posguerra, desde ahí tenemos muy claro que al final del día el empuje de Estados Unidos era por crear instituciones que le dieran a un país, se lo llamó, obviamente es Estados Unidos, el liderazgo, un liderazgo que además estuviera fundamentado en reglas. Eso es lo que ha estado cambiando. En ese sentido, y ya más recientemente, el propio presidente Barack Obama en su momento llegó a señalar que el acuerdo transpacífico era hecho para tratar de contener a China, y así lo dijo, para evitar que decretaran las reglas de comercio internacional y evitar que siguieran vendiendo en sus mercados y trataran de seducir a sus empresas. Es decir, al final de cuentas, lo que habíamos visto en los últimos 50 años era la construcción de este marco institucional que estaba en regla o estaba alineado con los intereses de Estados Unidos. Y no dejar de lado esto que se dijo hace aproximadamente 6 años,
5 años fue, pero que hoy está más vivo que nunca. Esto, lo interesante es que lo mencionó el que en su momento era el coordinador o un ex consejero del que en ese momento era el vicepresidente de Estados Unidos, hoy candidato demócrata Joe Biden. Y básicamente lo que expresó fue lo siguiente: cuando las reglas son justas, los estadounidenses pueden beneficiarse, pero cuando hay socios que no actúan con las reglas del libre comercio, que no juegan limpio, entonces hay efectos negativos. Y lo que aseveró fue esto, y muy alineado a lo que ya se había citado en la época de la posguerra. Entonces necesitamos incluir normas de obligado cumplimiento. Y además, vean lo que ustedes lo que ponen, porque además tienen que desencadenar en la acción automática contra los manipuladores de divisas, en lugar de informes o de diálogo. Es decir, al final del día, Estados Unidos había creado o ha creado un marco institucional que va en su lógica de poder. Entonces, no era de extrañar esto que presentó en su momento Donald Trump, que al final del día son los intereses de Estados Unidos los que habían estado definiendo la agenda. Esto fue la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia con lo de Trump? Se plantearon 7 puntos en el programa económico de Biden. Simplemente estoy poniendo 2. Visión nacionalista del empleo, se desmarca de Wall Street. Y vean ustedes lo último: menos respaldo al multilateralismo y un enfoque menos centrado en grandes acuerdos internacionales. Es decir, al final del día, esta agenda que ha estado presente en los últimos 50 años por parte de Estados Unidos, que concibió todo un entramado institucional que hoy está cambiando, en la parte de política interna de Estados Unidos no va a tener un cambio disruptivo, ya sea que gane Trump o que gane Biden. Los intereses son hoy el empleo y la recaptura de las manufacturas. Biden anunció un programa de $700 mil millones para comprar lo hecho en Estados Unidos y con ello dar incentivos al desarrollo tecnológico industrial de Estados Unidos. Y lo mencionó, disminuir la dependencia que tienen de países como China. Entonces, la agenda demócrata y republicana se han cruzado en el tema económico y geopolítico y geoeconómico. Y esto entonces pues refuerza lo que Trump había dicho sobre la Organización Internacional del Comercio. Al final del día la cuestiona y lo ha mencionado en varias ocasiones. Podría llegarse a salir si no se cumplen las directrices que ha implicado. Además, es muy claro hacia dónde va y hacia dónde coincide la política norteamericana. Esto que hace un par de meses, 3 meses ya, había mencionado Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, simplemente vean ustedes cómo sintetiza lo que acaba también de decir Biden, que se necesita una política, ya sea de tarifas, de aranceles, pues, de barreras o cualquiera, que fortalezca su industria y que evite que vuelvan a estar en esa posición nuevamente. ¿Cuál es la posición a la que se refiere? De dependencia, de que los insumos intermedios y el empleo, que la fabricación de insumos intermedios y el empleo se hayan ido a China. Y esto lo marcó y ya ha quedado refrendado en la postura de Biden, es el empleo. Al final de cuentas, hay una disputa por el empleo, porque hay una disputa por el bienestar, al final de cuentas. Y entonces lo que tendremos que comprender es cómo se genera esto, cómo se decide esto. Este documento que ustedes ven aquí lo desarrolló el Banco Mundial hace ya algunos años, no hay una actualización porque lo que toca es muy delicado. Al final del día, lo que de ahí emana es que pues, el comercio internacional está en función de grandes empresas. Todos lo conocemos, en realidad la participación de pequeñas empresas y aún de medianas es muy limitada. En realidad el comercio y entonces los procesos de inversión y los procesos generadores de empleo y por lo tanto el bienestar están en función de cómo se instrumentan alrededor de las grandes empresas. Y entonces pues tendríamos que preguntarnos toda esta arquitectura ¿a qué conduce? ¿Podemos tener igualdad o tenemos equidad? Es decir,
Si, aunque todos respetemos el mismo sistema de reglas, entre desiguales, pues los resultados son conocidos. ¿Qué es lo que funcionaliza esto? Esto que ustedes ven aquí es cómo está concentrado las 2.000 mayores empresas del mundo. Estados Unidos tiene cerca de 640 y luego le sigue China con 251, luego Japón, Corea del Sur. Al final del día, lo que ustedes pueden ver es lo asintótico que es el proceso o la concentración de las grandes empresas en el mundo. Pero vean ustedes también cómo está concentrada la innovación. Al final del día, en lo que está azul más fuerte, es en donde se concentran los procesos de innovación más avanzados. Vean ustedes los índices de innovación, no se va a encontrar en los primeros lugares a países en desarrollo en términos generales. Y la razón es esta. Estos pilares que voy a tocar muy rápidamente, lo que marcan es instituciones, es capital humano, investigación, infraestructura, la sofisticación del mercado, la sofisticación de los negocios, es decir, aquí, por ejemplo, la informalidad, que en México es algo muy fuerte, pues es algo que no juega a favor de la innovación. El conocimiento y los productos de conocimiento y tecnológicos y los productos creativos. Y al final del día esto permite entender las posiciones, por ejemplo, en competitividad industrial que generan Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Al final del día son los mismos jugadores que vimos hace un momento en términos generales y la distribución también es de alta concentración. Vean ustedes la parte de patentes y el primer lugar que está ahí es China, con casi 9 millones de solicitudes de patentes entre 2010 y 2018. Esto es algo que refleja muy claro y que es relevante a considerar por lo siguiente. Al final del día, lo que está detrás de una patente es un derecho de propiedad, es una explotación, es un derecho monopólico al final del día. Y quien detenta la patente, detenta los beneficios de ese desarrollo. Y lo que ustedes pueden ver es la distancia entre Estados Unidos, que es el segundo lugar, y China, pues es de más de 3 millones de patentes. Las entradas de inversión extranjera directa más o menos coinciden, una alta concentración. Y ese era el mundo que teníamos antes del COVID-19, es decir, un mundo construido en los pilares, en los últimos 50 años, en los pilares de la agenda estratégica de Estados Unidos, en donde había una alta concentración, en donde pocos jugadores globales, muchos determinados por el tamaño de sus empresas, y en donde China comenzaba a emerger de forma ya decidida y de acuerdo a Xi Jinping, una vez que ascendió al poder, había echado a funcionar lo que se conoce como el sueño chino. Sobre esto llegó el COVID-19 y pues de acuerdo a Naciones Unidas, lo que vamos a ver es un orden disruptivo que va a generar un enorme problema de pobreza. ¿Por qué? Pues ya estamos viviendo la recesión. Si uno ve las cifras en América Latina de cómo se detuvo, por ejemplo, el sector automotriz, algunas manufacturas en países como Colombia, como México, la caída que algunas actividades industriales tuvieron en Perú, por ejemplo, simplemente es algo que no se había observado. El confinamiento llevó a un freno económico en donde el resultado va a ser precarización, porque al final del día toda recesión lo que hace es limitar el uso de los recursos y la generación de riqueza. Y lo que tendríamos que estarnos preguntando es si después de esto vamos a contar con las mismas capacidades productivas para enfrentar lo que veíamos hace un momento, que la innovación está concentrada. Es decir, en un proceso en donde ya venía avanzando la industria 4.0, en donde ya los grandes innovadores llevaban la ventaja porque tenían las patentes y las grandes empresas y las entradas de inversión extranjera directa, esta recesión que precariza los al final del día, desde mi punto de vista, va a venir a exacerbar esta situación.
y el mundo va a enfrentar una situación muy delicada. Esto que ustedes ven es el ciclo económico de Estados Unidos en la parte de manufacturas hasta julio de este año. Lo que ustedes pueden ver es la mayor caída del ciclo de manufacturas de Estados Unidos en medio siglo. Podríamos extenderlo hasta 1932 y sería la mayor caída. Esto ha implicado que la capacidad potencial de Estados Unidos vaya a la baja en la parte industrial, y eso va a ser muy interesante y relevante respecto a su disputa con China, que su mayor fortaleza es industrial. Además, lo que ustedes pueden ver aquí en la parte de la extrema derecha es, después de la crisis del 2009, la industria de Estados Unidos había tardado en recuperarse y casi 10 años, es decir, le llevó 10 años prácticamente recuperar los niveles que tenía en la crisis del 2008-2009. Pero ven ustedes en manufacturas nunca se recuperó. Y ese es el tema que al final del día lo lleva a la disputa con China. Al final del día, la punta del iceberg ha sido la disputa por las manufacturas, por el desarrollo industrial, porque Estados Unidos ya no tuvo la capacidad de recuperarse después de la crisis del 2009. Sectores como la automotriz, la electrónica, la computación y todo lo que es la parte tecnológica se acabaron mudando al este de Asia, a la plataforma asiática creada alrededor de China, y Estados Unidos se quedó sin ello. ¿Qué pasó con el COVID-19? Vean ustedes el indicador de compras en la parte industrial. Entre el mes de marzo y abril, prácticamente toda Europa, América, tuvieron una caída que los llevó, de por sí ya venían abajo de los 50 puntos, ya venían perdiendo fuerza, pero los llevó a niveles no observados. Vean ustedes, por lo contrario, qué pasó en Asia. Si bien hubo una disminución más sensible en países como India e Indonesia, el resto de Asia no cayó tan fuerte. Y esto, al final del día, se ve en la producción industrial. Estas tasas de crecimiento, que si lo ampliáramos a 2 años, la zona euro estaría en estas tasas negativas de forma estructural, que se exacerbaron a partir del mes de marzo, que es lo que ustedes ven a la derecha. En la producción industrial de Canadá, lo mismo, salvo el mes de febrero, son negativos. La de Japón, si esto lo ampliáramos a 2 o 3 años, también predominarían los negativos, pero se exacerbaron, sobre todo a partir de abril. Y por el contrario, vean lo que ocurrió en China. Enero, febrero y marzo, pues sí fueron datos negativos, ya marzo apenas de 1.1, pero los últimos 4 meses han sido de datos positivos. Es decir, el punto aquí es que China viene creciendo y tiene 4 meses, y aquí voy a seguir, Jesús, para acabar la parte global, y entonces tendríamos que preguntarnos por qué. Lo que estamos viendo entonces es una disputa geopolítica y geoeconómica que desde mi punto de vista pensamos incorrectamente que es comercial, cuando en realidad es por quién va a ser el siguiente hegemón del mundo. Estados Unidos ya entró a una recesión global muy clara, como lo que acabamos de ver. China no, o sea, China ya tiene 4 meses de datos positivos, quizás a tasas menos fuertes que las que venían antes del COVID, pero evidentemente ya dejó detrás lo más fuerte de la recesión. Esta parte política que ha estado en los medios, evidentemente que lo que trae detrás es esto. Esta gráfica que ustedes ven desde 1800 hasta el 2010, en la línea roja nos deja muy claro qué pasó con el ascenso de China y qué pasó con la caída de Estados Unidos y el occidente, que Estados Unidos era la línea azul. Simplemente los procesos industriales, que estaban muy concentrados en los países desarrollados, cedieron su lugar a China. Y lo peor es que los cedieron voluntariamente. ¿Qué pasó? Pues el empleo se perdió. Esa es la trayectoria del empleo en los países altamente desarrollados y la trayectoria del empleo en Asia. Entonces, al final del día, lo que se ocurrió es esto. La proporción de valor agregado en China creció y en Estados Unidos y los países desarrollados disminuyeron. Pero detrás del valor agregado está el crecimiento económico y detrás de eso están los procesos de inversión
y lo que se dejó de lado eran los procesos de innovación. Recuerden ustedes las solicitudes de patentes. Hoy, cada año, China tiene 1.600.000 solicitudes de patentes. Estados Unidos tiene 600.000, es decir, 3-1. En el caso de México, son cerca de 20.000 solicitudes de patentes al año, versus las 1.600.000. Aún Brasil tiene una proporción de alrededor de 40.000 solicitudes de patentes al año. Es decir, la innovación se ha concentrado en el este de Asia. Si juntáramos las de Corea del Sur, Hong Kong, nos ayudan a entender esto. Lo que ustedes pueden ver hasta el 2016 era que China concentraba ya casi el 20% del PIB industrial global. Es decir, tendríamos que juntar a Estados Unidos y Japón para que alcanzaran el mismo nivel de China. Pero cuando vemos el valor agregado solo de la manufactura, recuerden que la definición industrial que se utiliza en las estadísticas es industrias, manufacturas, construcción, electricidad, gas, agua y minería, dentro de lo que está la extracción de petróleo y gas. Si solo vemos la manufactura, China detenta el 24% del valor agregado global, es decir, prácticamente 1 de cada 4 dólares se genera en China. Y al final del día, esto fue el elemento que a China le permitió dar un paso muy audaz hace aproximadamente ya 8 años, pero que se reforzó con la puesta en marcha de la iniciativa de la Ruta y la Seda, en donde la foto que ustedes ven aquí de hace 3 años es en donde ustedes pueden ver al centro la participación de Xi Jinping, de Vladimir Putin, pero en donde ya están integrados cerca de 70 países y en donde ya está funcionando la ruta que conecta a China con el centro de Europa. Con el centro llega hasta Alemania, pero que además tiene sus vinculaciones físicas a través del océano del este de Asia, del océano Índico, porque toca la India, y a través del Cuerno de África y Canal de Suez, pues marítimamente llega a Europa. Pero lo más interesante de aquí es la ruta digital, es decir, la tecnología 5G, que es en donde China va más avanzando, es la otra punta de lanza, menos visible, pero probablemente mucho más efectiva, que complementa a esta unión física. Y esto, al final del día, desde mi punto de vista, es lo que causó la mayor disrupción en las relaciones entre Estados Unidos y China. El objetivo de China no es un acuerdo comercial. El objetivo de China con esta iniciativa es integrar a través de procesos de inversión física, capital humano, pero sobre todo tecnológica, conectar a Asia con Europa y a través de esto integrar sobre todo a la India y parte de los recursos de África. No podemos dejar de lado que en medio de esta ruta pues está todo el desarrollo energético y en donde Rusia se integró justamente para tratar de aprovechar esto. Detrás, ¿qué es la columna vertebral de esto? Y aquí es en donde me parece podemos entender por qué la capacidad de China de recuperarse rápidamente. Esto que ustedes ven aquí, el proyecto hecho en China 2025, si lo pueden conseguir es muy interesante. El documento en general está en chino, pero conocemos algo de las traducciones que se han hecho. Lo que ustedes pueden ver aquí, en esencia, ahí China definió que van a ir, y así lo pusieron, por rebasar la producción de los países de Occidente en las áreas tecnológicas que ellos definieron como estratégicas. Ese es el objetivo, ser el líder global de aquí al 2045, 2050, en esas áreas tecnológicas que vean ustedes están abajo, 10 sectores que son tecnologías de información, robóticas, equipos de control, equipo avanzado, tanto aeronáutico como de ferrocarril, nuevos materiales, energía, maquinaria agrícola, por ejemplo, pero ya con GPS altamente tecnificada. Y detrás de esto, ¿qué está? Lo que hoy conocemos como Big Data, como Machine Learning, como Deep Learning, al final del día, detrás de esto lo que está es la manufactura avanzada y a su vez de ello la mentefactura, que son los procesos de innovación tecnológicos y por eso la relevancia de las patentes antes mencionadas. Y eso es lo que está en disputa.
quién es el líder en tecnología 5G y en la inteligencia artificial que está detrás de esto. Y ahí el Silicon Valley chino ya compite con el Silicon Valley de Estados Unidos. Y esa era la intención de Donald Trump, de frenar a China, de tratar de evitar que ese avance fuera siendo o alcanzara la velocidad que se tenía. Esto es al final del día de lo que estamos hablando. Quien tenga el liderazgo tecnológico va a acabar teniendo el liderazgo en los procesos productivos. ¿Cuál es la ventaja que ahorita China tiene? Que puede invertir y a diferencia de Occidente, como mencionaba al principio, que hoy Europa está viendo hacia adentro, Estados Unidos está viendo hacia adentro, China sí está yendo hacia África, es el principal inversionista en África, ha ido a América del Sur, ustedes lo conocen muy bien, desde hace 15 años ha entrado profundamente en Ecuador, en Perú, el propio Brasil tiene una fuerte relación en exportación de commodities a China. Y en ese sentido, al final de cuentas, obviamente Venezuela, entonces al final de cuentas lo que estamos viendo es de que en tanto Occidente no tiene hoy un programa equiparable para tratar de integrar al mundo, China sí lo tiene. Esta feria de servicios que ha impulsado China es la única en su tipo en pleno COVID-19 y ya nos refleja que no solo es lo comercial, sino también los servicios y los servicios de mayor valor agregado, con lo que intenta generar acuerdos. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que el COVID-19, con la recesión que causó, está obligando a los países a tomar decisiones como estas. Esto simplemente es para que ustedes vean. Pakistán anuncia su política industrial. Lo mismo que ocurre en Canadá, lo mismo ocurre en la India. Vean a China, es una industria nacionalista, pero además de orden digital, de orden de tecnologías avanzadas, además del Made in China 2025 y además de la iniciativa de la Ruta de la Seda. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Vean ustedes el punto 4 del acuerdo que acaban de presentar, es política industrial para fortalecer. A diferencia de eso, ¿qué tiene ahorita Estados Unidos? Una elección muy complicada que va a tener que intentar resolver este problema. Se perdieron 22 millones de empleos en el momento más profundo, se han recuperado ya una parte de ellos, pero hoy la tasa de desocupación, bueno, la que se anunció la semana pasada en Estados Unidos, apenas bajó a los niveles más altos de la crisis del 2009. Y esto es lo que está viviendo Estados Unidos, a diferencia de China, que ya está creciendo. Hasta el segundo trimestre de este año, Estados Unidos está viviendo su mayor caída. Y entonces, en ese sentido, si quieren, aquí cerramos esta primera parte. Yo concretaría en 3 puntos. Hay un cambio estructural que empezó antes, es evidente, en donde la parte disruptiva era la guerra geopolítica, geoeconómica entre China y Estados Unidos. El segundo elemento era que detrás de esto lo que estaba es quién se iba a hacer el que iba a continuar conduciendo la cuarta revolución industrial y le iba a dar paso a lo que ya es la quinta revolución y que está alrededor de la 5G, la tecnología 5G y de la inteligencia artificial que hay detrás de ello, en donde mientras nosotros lo hemos conceptualizado alrededor de software, alrededor de la digitalización, en realidad la disputa está en el hardware. Hoy Huawei desarrolla un chip de redes neuronales, o sea, no el software de redes neuronales, sino el chip, invierte para ello $15,000 millones. Entonces, al final del día, detrás de esto está quién se queda con la innovación tecnológica. Y el tercer punto aquí, que fue exacerbado por el COVID-19, es entramos a una profunda recesión que, como ustedes vieron, le está pegando más fuerte a la parte industrial, justamente en donde China lleva ventajas y en donde, si nos preguntamos en parte cómo China logró controlar el avance del COVID-19, ellos tienen 200,000 cámaras, que algunas de ellas, o una parte interesante de ellas, tienen control térmico. Entonces pudieron hacer un rastreo de los contagios y con el manejo de Big Data y Machine Learning, pudieron a su vez estar avisando a la población que estuvo en riesgo de contagio. La parte farmacéutica
Hoy la mayor parte de los componentes de las medicinas se están desarrollando en China y la India. Es decir, la capacidad industrial de China le permite avanzar, además de su capacidad política al interior. Es decir, no solo fue el manejo del Estado, sino el manejo del Estado alrededor de una poderosa industria que hoy es la más fuerte del mundo y que desde mi punto de vista eso es lo que, una vez que pase el problema de COVID-19, es lo que va a seguir causando una profunda fractura entre China y los Estados Unidos. Y yo, si quieres, Jesús, con eso daría paso a algunas reflexiones. Ok, no, muy interesante y enfatizo lo que a mí me llamó la atención. Entiendo entonces un mundo fragmentado por el liderazgo para tener el empleo, esta disputa geopolítica por la que tú comentas, y que indiscutiblemente, al menos con los mensajes que estoy captando, Estados Unidos está desesperado ante una situación de un avance impresionante de parte de China. Pero lo que más me llamó la atención ahora fue ver lo que tú comentabas en relación a la dependencia que tiene el mundo, no solamente Estados Unidos, el mundo de China, el dominio de las grandes empresas, las cadenas globales de valor y cómo la innovación está concentrada en muy pocos países. Pero con un programa como el que tú comentas, que ya tiene China al 2045, 2050, lo que se llama China 2025, me quedo con una sensación de que América Latina está en una situación de una enorme debilidad. Es la región del mundo quizás de las más afectadas de la pandemia y la veo en una situación de una vulnerabilidad enorme. Y entonces ha habido una serie de mensajes en los medios donde se ha dicho que China está perdiendo presencia ante la confrontación de ciertas cadenas globales de valor. Y ha surgido el comentario de que esas cadenas globales de valor las deberían ocupar otros países, desde América Latina, México incluso se habla también de Asia. Se menciona que Vietnam puede ser el país que ocupe o pueda ocupar esos espacios que aparentemente pueda estar perdiendo China en la confrontación con Estados Unidos o México. Pero cuando ve uno el panorama, uno diría, bueno, ¿cómo? ¿A quién le vamos a vender? ¿Qué le vamos a vender? Cuando hablas ya de autos eléctricos autónomos o G5, etcétera. Entonces aquí me viene una reflexión y con esto quisiera darte la pauta para entrar al segundo bloque, a América Latina, donde hay una frase que escuché del profesor Roderick recientemente, que las cadenas globales de valor pueden ser de tres tipos: las complejas, las tradicionales o las simples. Entonces, ahorita me voy quedando con la idea y la percepción de que si quizás América Latina, donde puede tener un espacio, no es en las complejas. Quisiera pensarlo, salvo que tú opines otra cosa. Entonces, la pregunta concreta para entrar al segundo bloque es, ¿qué espacios ves posibles en América Latina? Y si es cierto esta tesis que se menciona de que China, al estar perdiendo espacio, pueden ser ocupados por otros países de América Latina o de Asia, o se dice Vietnam o México. Mira, yo creo, comenzando por esto último, China yo creo que va a ser muy pragmático y lo está haciendo. Ella está cediendo espacios, por ejemplo, a Vietnam. Uno no puede entender el crecimiento de Vietnam sin que las inversiones de China. En el primer semestre del año, lo que nosotros vimos es que la inversión extranjera directa que llegó a Vietnam creció más de 50%, mientras que la de México retrocedió, por ejemplo. Igual en América Latina. Simplemente que es, hay un acuerdo transpacífico, si ustedes recuerdan, y Vietnam pertenece a ese acuerdo transpacífico, y en donde algunas de las reglas de ese acuerdo transpacífico son bastante laxas.
Básicamente basta con que uno de los países que pertenecen le ponga una etiqueta de que eso tiene contenido nacional, digamos, hecho en ese país, y con eso se entra libremente a los países que pertenecen al Acuerdo Transpacífico. ¿Qué es lo que está haciendo China? Está mudando parte de su producción a su plataforma asiática, Vietnam entre ellos, Malasia, Indonesia. Tiene un acuerdo de libre comercio o de comercio con ellos en donde el contenido nacional es muy difícil de rastrear. Comparte una zona económica especial que además está en desarrollo con Singapur y que de los 200 kilómetros cuadrados que comprende apenas han desarrollado poco menos de la mitad, pero en donde de ahí lo que salga, qué va a ser chino, qué va a ser de Singapur, va a ser difícil de delimitar. Entonces, a mí me parece que sí vamos a ver que algunos países del este de Asia pueden tener mayor producción, mayor participación en el comercio. Lo que tendremos que preguntarnos es si eso va a estar fuera de la influencia de la inversión china. Si ustedes revisan, y lo mismo ocurre para América Latina y sobre todo América del Sur, ¿quién es el principal socio comercial hoy de Perú, de Venezuela, de Ecuador? Si nosotros revisamos eso, tenemos un mismo común denominador y se llama China. De hecho, si vemos Oceanía, Australia tiene un superávit comercial que es difícil de lograr con los chinos, y es de los pocos países que tienen superávit comercial con los chinos por todo lo que le envía de materias primas, alimentos, los commodities, que compensan lo que le compra de manufacturas. El punto aquí es de que, al menos en este momento, en la práctica, la dependencia que tienen los países de Oceanía y una parte importante en América del Sur, en el comercio y las inversiones que está haciendo China, pues ya es grande, y Estados Unidos no lo vio venir, no lo supo ver venir y no tiene nada contingente. Dentro de esto, lo que tenemos que preguntarnos es qué rol vamos a querer jugar. En la época de la industria 4.0, lo que hablabas de la aseveración de Dani Rodrik, yo creo que es correcto, es decir, probablemente tengamos poca sofisticación productiva para poder intentar estar en lo que hoy es la industria de la microelectrónica, de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, que además ya tienen que ir con tecnología 5G, pero les pongo un concepto, la computación cuántica, que es el siguiente paso de lo que vamos a ver y que hoy en América Latina pocos investigadores están asumiendo, pero que es el siguiente paso en la revolución industrial. Entonces, al final del día, me parece que uno de los elementos que tendríamos que estar desarrollando en América Latina es lo que tenemos que garantizar exista para poder adaptar y adoptar esas nuevas tecnologías que ya vienen. Y ahí lo que necesitamos es procesos ya no nada más comerciales, sino de transferencia de innovación y de capacitación. Pongo un ejemplo antes de seguir con las gráficas de América Latina. ¿Qué es lo que tenemos? Hoy la cuarta revolución industrial ya se nos fue. O sea, la tecnología que está dentro de la cuarta revolución industrial se desarrolló hace entre 30 y 40 años. La tecnología LED, por ejemplo, ya era algo disponible a mediados de los 80s. Lo que eso se hace hoy en aparatos eléctricos, electrónicos, simplemente ya es una adaptación comercial de un desarrollo científico que tiene entre 40 y 50 años. ¿Qué está haciendo Uruguay, por ejemplo? Está creando centros de manufactura avanzada. Está cambiando su sistema educativo para adaptarse no a la cuarta revolución industrial, sino el paso previo. Y lo está haciendo bien y me parece que ese es parte del camino. Primero, ir hacia la manufactura avanzada. Chile está haciendo algunos esfuerzos en el mismo sentido y me parece que son dos de los países que llevan ese liderazgo. Brasil tiene potencial, pero el resto de América Latina no tiene una agenda de desarrollo industrial. Y vean las facturas que eso está cobrando. Esto es lo que está pasando en Argentina en materia de producción industrial, que no son las caídas únicas en los últimos años, simplemente estoy poniendo el último año. Esto es lo que está ocurriendo en Brasil, caídas de 27, 28%, hasta julio siguen siendo negativas,
Esto es lo que está ocurriendo en Chile, mucho más moderado, aunque la industria chilena es menos sofisticada que la de Brasil o la de Argentina o la de México. Esto es lo que está pasando en Colombia, caídas fuertes, aunque tenía un mejor desempeño. Lo de México, México tiene 21 meses de caídas consecutivas en materia industrial. Evidentemente está viviendo un problema estructural exacerbado por el COVID. Me regreso, sobre esto pensar que México puede ser sustituto de China, pues es complejo, salvo que las empresas lo decidan. Y aquí me regreso a las 2,000 empresas que vimos hace un momento. O sea, esa decisión va a depender o está en manos de 1,000 empresas industriales que son las que dominan el mundo. Y dentro de ellas, norteamericanas, chinas, alemanas, francesas. Es decir, no va a ser una decisión de México. Va a ser una decisión de las grandes empresas transnacionales. Lo que tendríamos que generar es el entorno para que ello ocurra, pero también una agenda para que ello ocurra. Esto es lo que está pasando en Perú. Vean ustedes lo que ocurrió en abril, una caída del 55% en su capacidad industrial, precedida de una caída de 32% y después una de 42% básicamente. Entonces, yo creo que lo que América Latina está viviendo es esto. Hay programas de reactivación frente al COVID-19, pero no de reestructuración. Es decir, creo que América Latina todavía no entendemos lo que está ocurriendo en el mundo de esta disputa entre Estados Unidos y China, y que una de las vertientes es la innovación tecnológica alrededor de la cuarta revolución industrial, pero que ya tendríamos que estar anticipándonos a lo que va a ser la quinta revolución industrial. Un ejemplo, en Corea del Sur, hace un año estábamos y allá están probando ya impresoras 4D, o sea, la 3D ya quedó. Cuando hablamos de la nube, lo que estaban desarrollando ya en Corea era la nube 3.0, cuando en América Latina todavía estamos peleándonos por la 1.0. Para probar los autos autónomos, crearon una pequeña ciudad en donde están probando desde la infraestructura básica, la construcción, el cemento, la pintura, hasta la parte de sensores, de nube y todo lo que va a necesitar el auto autónomo, así como la energía renovable que eso va a tener. Eso es de lo que estamos hablando que está ocurriendo en el mundo. Entonces, ¿es bueno tener programas de reactivación económica? Yo creo que sí, creo que México se equivoca al no tenerlos. Creo que es positivo que los tenga Chile, que los tengan otros países, pero tenemos que ir hacia la reestructuración y cerraría esta parte con esto, Jesús. Estos son los objetivos de la ONU al 2030, que yo creo que nosotros hemos pensado en que deberían tener este ordenamiento en este contexto. La base, ¿cuál tendría que ser? Un sistema educativo de calidad, orientado a lo pertinente en este momento, que ¿qué son? Ingenierías, tareas técnicas y de servicios de alto valor agregado. Y eso está alineado con la industria, la innovación y la infraestructura. ¿Cuántos puertos tiene América Latina en los primeros 100 lugares del mundo? O sea, China tiene 30, Singapur, Estados Unidos, Europa. ¿Cuántos tiene América Latina? 10, en el mejor de los casos. Necesitamos infraestructura pertinente a este momento. Y necesitamos generar alianzas, es decir, para dar los saltos que requerimos, necesitamos que los acuerdos comerciales se traduzcan ahora en acuerdos de inversión, en acuerdos de transferencia de tecnología, de innovación, de patentes, hasta de management alineado a estas nuevas tecnologías. Y sí darle una lógica de desarrollo sostenible para que tenga bases productivas, pero eso tiene que estar alineado a la innovación. Y eso nosotros pensamos que tendrían que ser los fundamentos de generación de crecimiento y de trabajo decente. Es decir, es la industria y la educación lo que tendría que estar como pilar. Y con eso atender la agenda social que debemos resolver en América Latina. Entonces, desde mi punto de vista, el paso que tendríamos que dar es de la reactivación a la reestructuración de nuestra economía, reconocer el cambio en el orden global que se está haciendo y el cambio en el orden tecnológico, porque de otra forma, sobre todo aquellos empleos que son muy intensivos en mano de obra,
de poca sofisticación van a ser los que van a estar sufriendo en los siguientes 30 años. Correcto, correcto, muy claro. Muy bien. Ahora, para ir entrando entonces ya en la parte de cierre, José Luis, algo novedoso en el mundo es, por un lado, una OMC en conflicto, en crisis. Prácticamente tú lo mencionaste, podríamos decir, exagerando, pues sin reglas que puedan regular el comercio que estamos viendo en conflicto. Por otra parte, la novedad es el TEMEC o el USMCA o NAFTA 2, que le llaman también, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy tenemos. Me llamó la atención algo que tú mencionaste, que es el tema del comercio administrado, que es un tema relevante y que en este contexto, podríamos decir, alguien podría decir, bueno, es un mundo entonces de proteccionismo. Las reglas de origen son significativamente diferentes. Me parece que estamos entrando a una regionalización. Entonces aquí te quisiera invitar a pensar si el mundo, con lo que ya expusiste, si el mundo inmediato que podemos ver es como dos bloques, dos grandes bloques o tres grandes bloques, o sea, dónde ubicarnos cada quien. Nosotros estamos hoy con reglas del TEMEC asociados a Estados Unidos, con todas las características que conocemos. Y mi pregunta sería entonces, dos preguntas concretas. ¿Crees que hay oportunidades para América Latina a través de México en su relación con Estados Unidos para poder aspirar a lo que veíamos ahorita en el tema anterior? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta y final sería, ¿crees que esto puede cambiar de alguna forma si el resultado electoral en Estados Unidos es Trump o si es Biden? Pues comenzando con esto último, y que es justamente como comencé la charla, yo los invitaré a ver los 7 puntos de la agenda económica presentada por Joseph Biden. O sea, es nacionalismo en términos de empleo, es hacerle menos caso a los acuerdos multilaterales, reducir la dependencia de Estados Unidos de países, y así lo puso, como China. En la parte financiera, así lo mencionó, Estados Unidos no se construyó a través de Wall Street. Es decir, y en la parte de cuidado al medio ambiente, sí trae pues, un nuevo empuje al medio ambiente. Entonces, sí creo que hay una parte, al menos 4 de los 7 puntos que presentó Biden, invertir $700 mil millones para recapturar la manufactura, que yo no les encontraría mucha diferencia respecto a los postulados de Donald Trump. Probablemente sí en la manera y quizás vaya a ser más diplomático, etcétera, pero el objetivo es similar y es esto que era hacer América grande otra vez, hoy lo que dijo es hagamos lo mejor, ¿no? Es básicamente lo que reconstruyamos mejor. Entonces, sí hay una agenda nacionalista en Estados Unidos que no podemos soslayar, probablemente cambien las formas, pero creo que al menos en la parte económica de empleo y procesos de inversión, sobre todo alrededor de la industria, vamos a seguir viendo, independientemente de quién gane, una agenda similar en el fondo. Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que estar mapeando. Y no olviden esto, en Europa, hace 3 semanas, el mensaje del presidente Macron en Francia a sus empresarios fue, regresen a Francia. Hay incentivos para regresar. A ver, Francia creó un fondo de financiamiento de 0% de interés para el desarrollo de la industria 4.0. ¿Qué es lo que está buscando en los sectores estratégicos que ellos saben son los que van a definir la siguiente parte del desarrollo tecnológico? Requieren que la industria francesa sea sólida. Y aquí hay otro elemento importante a considerar para América Latina. Conforme los procesos de automatización vayan avanzando, las ventajas comparativas de mano de obra barata van a desaparecer. Aún la parte energética. ¿Por qué? Porque si lo van a hacer impresoras 3D o 4D
que lo que requieren es energía barata, en donde, por ejemplo, Estados Unidos tiene una reserva a través del fracking que están haciendo, de recursos energéticos infinitos, pues en realidad instalar la maquinaria ya no va a ser relevante el costo laboral, va a ser relevante el costo energético y la logística, la infraestructura que hay alrededor. Entonces, yo creo que América Latina sí tiene oportunidades, porque eso va a llevar un periodo de transición, pero necesita una nueva agenda, que reconozca que el proteccionismo ya llegó, ya está. Yo creo que Europa va a seguir empujando por el multilateralismo, empezando porque el centro de la Unión Europea es Alemania, y las exportaciones, el PIB alemán depende de las exportaciones que hace. Para ellos sí es importante un mundo global. China está empujando por él, porque también requiere del mundo para colocar sus producciones. Tiene un mercado interno muy grande ya, relativamente sólido, pero requiere de este libre comercio, curiosamente, para seguir avanzando. Entonces, yo creo que va a haber fuerzas que impulsen el multilateralismo, pero no implica que no va a haber también empuje por ver hacia adentro, sobre todo en un contexto de la peor caída económica. Del TEMEC me pondría 2 puntos para contestar tu parte de si México puede ser el puente. Este es el capítulo 32 del TEMEC. Hay una cuestión regulatoria que tiene un mensaje muy claro. Antes de comenzar cualquier negociación con países que no sean economía de mercado, tienes que avisar a tus contrapartes. Y la definición de una economía que no es de mercado la puede poner o Canadá o Estados Unidos o México. ¿A quién va el mensaje aquí? China. Es decir, es el candado para que Canadá o México puedan negociar con China un acuerdo de libre comercio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo va a evaluar Estados Unidos las importaciones que lleguen vía el acuerdo transpacífico. ¿Por qué? Porque Vietnam no es una economía de mercado para Estados Unidos. Uno podría decir, bueno, pero es que el Transpacífico fue firmado antes del TEMEC, entonces pues tendría que prevalecer eso. Estados Unidos tiene algo que es, pues, ustedes lo conocen, la regla 232, en donde te la puede aplicar por cuestiones de seguridad nacional en cualquier momento, y en el sector del acero acabamos de llegar a un acuerdo que va más allá del TEMEC. Además, en el capítulo 30, las partes impulsan el libre comercio, y se tiene que firmar una comisión. ¿Qué es lo que implica esto? Vean ustedes. Dice, se debe de abstener de hacer devaluaciones competitivas, incluida la intervención, por ejemplo, en el mercado de divisas, que es lo que México normalmente hace para tratar de evitar fluctuaciones en su peso. Pero tenemos que preguntarnos ahorita, ¿qué está haciendo la Reserva Federal a bajar las tasas de interés prácticamente a cero? Está manipulando el dólar. Lo que estamos viendo en el mundo es que el dólar está perdiendo intencionalmente fuerza. En el TEMEC dice otra cosa. Entonces, y cerraría con estos dos. México va a tener que generar un sistema de información, dice, en la medida de lo posible, pero en cualquier momento te lo pueden aplicar, para tener información prácticamente en tiempo real de dónde vienen las importaciones. Es lo que se está monitoreando con el acero, ¿no? Para tratar de evitar que entre acero triangulado del este de Asia. Entonces, al final del día, y si quieres con esto termino, yo creo que México sí tiene la oportunidad de generar desarrollo, pero mi planteamiento sería este. Al final del día, lo que Estados Unidos quiere son sustituir importaciones que vienen del este de Asia. Es lo que quiere para América del Norte. Por eso los mayores elementos de contenido regional y las reglas de origen, toda la arquitectura de reglas de origen que se hizo. Esa arquitectura de reglas de origen está muy bien definida, o sea, no porque esté bien, sino porque está muy claro en la parte automotriz, pero también en la parte de la electrónica, que es el hardware y es el núcleo de hoy de las manufacturas. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que plantear es que si queremos entrar en esta nueva etapa, tenemos que generar desarrollo tecnológico propio. ¿Cuál es el problema? Y pongo un ejemplo. El año pasado, la industria aeronáutica en México, la industria francesa, europea, norteamericana, quiso sustituir en México cerca de 5,000 millones de dólares de importaciones. No pudo, a pesar de que lo querían hacer. A pesar de que el gobierno dijo yo ayudo y que la banca de desarrollo dijo yo ayudo. Y el problema fue no tenemos empresas de tecnología avanzada que estén produciendo eso en el país en este momento.
Entonces lograron sustituir menos de $100 millones. ¿Qué necesitamos? Crear una base de empresas tecnológicas que puedan entrar a esa etapa. Y yo creo que América Latina en términos generales es hacia donde tiene que ir. Reitero, Chile está haciendo esfuerzos en eso, está generando financiamientos muy interesantes para atraer recursos desde capital humano, empresas, tienen una iniciativa muy interesante de startups que va a llevar tiempo, porque no tiene la dimensión de una política industrial como sí lo tiene en Asia. Allá es un proyecto de Estado, de un Estado desarrollador. Brasil tiene un potencial impresionante, pero con todo respeto, a veces somos muy desorganizados en América Latina, no le alcanzamos a dar la dimensión de Estado. Y yo creo que Argentina también lo tiene, y en algunos hechos se usa seguramente en los países de América Latina. El punto aquí es que yo creo que necesitamos una política de Estado que teja alianzas con China, con Europa, con Estados Unidos, para transferir tecnología. Y necesitamos un sistema educativo de nueva generación. Si ustedes les preguntan al este de Asia cuál fue la fórmula y te dan 3 pasos, se llama educación, educación, educación. Hoy, ¿en qué posición estamos en mecatrónica? ¿En qué posición estamos en robótica? ¿En qué posición estamos en telecomunicaciones? En computación cuántica. Y la educación ahí es fundamental. Y avanzar a la creación de centros de manufactura avanzada que estén alineadas a sectores estratégicos por donde pensamos podemos avanzar. ¿México puede convertirse en ese puente? Yo creo que sí, pero yo no veo una política industrial intencionada que le dé cauce. Sí veo esfuerzos muy importantes a nivel empresarial, hay clústeres muy sólidos en México alrededor de ciertas industrias como la automotriz, pero en donde lo que ya vimos del Telecán es que eso ya alcanzó cierto nivel de madurez. Necesitamos sembrar en otros lados y sembrarlo de una manera distinta porque el entorno ya cambió. Hoy no estamos en los 90s cuando el libre comercio estaba floreciendo y las reglas eran hacia ese sentido. Hoy esas reglas se han puesto en cuestionamiento y están cambiando y se van a modificar. Y yo creo que si gana el candidato demócrata o se reelige el presidente Trump, eso no va a hacer diferencia. Simplemente sí en forma, pero no en fondo. Entonces, creo que hoy necesitamos una nueva generación de políticas de Estado en favor del desarrollo industrial para adoptar y adaptar tecnología y después generar la propia y alianzas que nos permitan lograr mejores complementos, ya no nada más en la parte comercial, eso ya lo tenemos, ahora es en procesos de inversión estratégica que transfieran, reitero, innovación y desarrollo industrial. Muy bien. Yo había escrito aquí algunas sugerencias para concluir, pero me parece que si las digo voy a distorsionar tu mensaje, que ha sido muy claro. Y yo lo que simplemente agregaría es la importancia que le has dado al tema innovación, los esfuerzos que hay que hacer en ese sentido, la importancia del diseño. Es decir, me parece que dejas un mensaje positivo, optimista, donde sí hay opciones, pero hay que trabajar. Creo que ese es el mensaje que estás dando. De mi parte, no tengo más comentario. Me parece muy claro tu mensaje. Te agradezco. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Laura. Y yo lo único que cerraría es decir esto. Yo creo que hay que tener una agenda para el corto plazo y es salir de la crisis. Eso es reactivar, pero necesitamos una agenda de mediano y largo plazo para reestructurarnos y hay que identificar muy bien lo que está ocurriendo en el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias. En realidad nos has dado muchísimos datos que vamos a estar seguramente analizando todos los asistentes. No hemos recibido preguntas, pero sí hemos recibido muchas felicitaciones por la sesión de hoy. Así que no me resta más que agradecerles la disposición, la generosidad de compartirnos estos conocimientos y bueno, esperemos que posteriormente podamos tener la oportunidad de una charla nuevamente. Así que agradezco mucho a nuestros asistentes, a nuestros invitados y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, muchas gracias.